Bueno, señores, Milei se equivoca. Vení, vení, vení. No nos preguntamos qué hace Milei en el Congreso. No. Nos preguntamos qué hace Milei de presidente. Sí. Esa es la pregunta. Pero bueno, lo eligió la gente. Tranquilo. Sí, Señor Hamilton, bienvenido. Buenas ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Mariano, ¿cómo Yo andás? no voy a hablar de que lo que hizo Milei hoy fue un papelón, ¿Por qué? porque no tiene ninguna característica vinculada a lo que se habla de una presentación de presupuesto. Lo que hizo hoy no fue una presentación de presupuesto, lo que hizo hoy fue un paso más de lo que él considera que hay que dar, que es la batalla cultural para cambiar ciertos paradigmas de la Argentina, como es el tema de decir que hay que mantener el déficit fiscal cero como si el Estado en realidad fuera una casa y no tuviera ciertos avatares que pueden modificar este tipo de situaciones. Volvió el Milei del año pasado. Claro, volvió el Era Milei, muy raro. volvió el Milei campaña. panelista. Volvió el Milei panelista, peor. no el Milei presidente. Entonces, dentro del marco de su batalla cultural personal, de esa cosa media estentoria que tiene de decir pavadas una tras de otra, bueno, está dentro del marco de lo que él hace habitualmente. Entonces, papelón no fue un Milei auténtico que le gusta dar esta batalla en lugares incómodos, en lugares raros, que a mí no me gustan, y además con una inconsistencia, esto después lo dirá con más detalle Moreno, con los pocos números o las pocas definiciones que dio respecto al presupuesto, hay unas inconsistencias totales. Yo no sé, cuando habla de 90.000 millones de dólares de quita de déficit fiscal, me parece disparatado. Yo tal vez no soy un genio, Ahora pero nos metemos en los números, señores. Bienvenida, Cintia García. ¿Cómo va? Pablo querido, compañeros, audiencia. Lo que pasa es que el presupuesto ya entró al Congreso, el proyecto del presupuesto. Efectivamente, el gusto a... Entra mañana. Claro, digo, pero ya está presentado el proyecto de presupuesto. Pero le dan entrada mañana, porque hoy no hay mesa de entrada. Habilitan mañana. Gusto a poco, efectivamente, porque no dio números, no dio explicaciones. Claro, Me parece por que su explicación, lo que hace Milei es hablarle a su electorado. Se ve que no lo vieron tanto, porque recién escuchábamos cómo bajó la audiencia de la cadena nacional. Algunas cuestiones. Él ratifica y se vanagloria de que es el autor del ajuste más grande de la historia. Después dice cosas que, bueno, Guillermo lo va a precisar mejor, pero dice cosas muy incongruentes en materia económica, o por lo menos yo lo sentí así. Plantea esta idea para él novedosa, ¿no? Que es, digamos, no poner plata del Estado en el gasto público, porque él cree que el gasto público es la peor de las tragedias, y entonces dice, no es que vamos a ver qué necesitamos gastar y entonces vamos a ver dónde sacamos los dineros, como haría cualquier Estado que necesita, bueno, ejercer derechos, generar derechos. No, acá es al revés, como la justicia social es una aberración, entonces con lo que hay vamos a hacer lo que se pueda. El resto ¿Sabe qué sacó? al mundo privado. Sacó, por ejemplo, a la salud y a la educación del ámbito estatal, porque él dijo, solo el Estado tiene que estar para asegurar una macroeconomía estable y el imperio de la ley. Todo lo demás lo tiene que hacer el mercado. Es una barbaridad. Una línea- Ahí Son los principios del anarcocapitalismo, ¿no? Un Supuestamente, Estado chiquitito que solamente tenga la justicia, las cárceles y nada más. Sí, el aparato represivo lo inclusive deja, la otra parte del liberalismo le agrega, eso sí le agrega educación y cosas porque se dieron cuenta que si no es su Pero quilombo. por supuesto, además no hay ningún país en el Digo, mundo que proponga eso. Igual ¿no? me parece que fue una estrategia lo que acaba de ocurrir de parte del equipo de comunicación de Milei, de hablar extravagancias, no hablar con incongruencias, como bien dice Cintia, para no definir un objetivo que es el déficit cero. Pero lo que debería haber sido la presentación del presupuesto es cómo llegas al déficit cero, cuál es el camino que el gobierno va a tomar para el déficit, que es el que viene mostrando, que tampoco es ninguna novedad, porque es el que viene mostrando, es quitándole a los jubilados, quitándole a los trabajadores y sosteniendo los privilegios de la minoría que más tiene. Es así, eso es lo que no quiso explicar. Porque si explicaba el es lo que presupuesto, viene tiene que haciendo. explicar eso. Es lo que viene decir, haciendo. bueno, lo que vamos a hacer es seguir subiendo los servicios, vamos a seguir subiendo los colectivos, vamos a seguir congelando los salarios, vamos a seguir bajándole los sueldos, los ingresos a los jubilados, Por eso y digo vamos que a lo que- retener las excepciones impositivas, Galperín va a seguir sin pagar impuestos. Lo que Eso tiene queda que contar. claro, lo que aseguró hoy Milei, que el año que viene va a estar peor. Claro. El año que viene va a estar peor. Que seguimos Ahora, pagando Pero nosotros pará, el déficit cero. es muy peligroso porque ya la gente se dio cuenta que está muy mal y que esto no va a mejorar, sino que va a empeorar.
le va a traer graves problemas a este gobierno. Mila y después el análisis económico de Moreno. Bueno, él dijo que Argentina es el país con más impuestos, pero no hizo nada absolutamente su gestión para bajárselo. Bueno, pero si él piensa efectivamente que esto es así, él no está ayudando a las personas que pagan impuestos, porque en realidad la verdad que la carga impositiva más los tarifazos más todo está haciendo que cierren ya casi 12.000 pymes en Argentina. Le echó la culpa a la emisión monetaria, pero su gobierno viene emitiendo más que incluso el de Alberto. Entonces ahí hay una incongruencia fatal. Después habló del superávit. Reafirmó que va a ser a costa de cualquier cosa, afirmó que va a ser a costa de cualquier situación. Después habló de que la situación de la población es pobre, pero también hablemos de que en su gobierno todavía esa pobreza que ya veníamos teniendo se profundizó y aumentó. Después habló de los negocios para ciertos amigos que suelen hacer los políticos y el gasto y que los políticos bancan la emisión porque entonces pueden hacer negocios con sus amigos. La verdad que su gobierno viene vendiendo un montón de empresas y distintas estructuras críticas del país a un montón de personas vinculadas al gobierno, entonces la verdad que es cuestionable. También dijo que no conseguimos que nos presten dinero y yo quiero decir algo, o sea, me parece que con todo este discurso del mercado, realmente ha atraído muchas personas del mundo que quieren invertir en Argentina y que incluso nos prestarían dinero. Pero hay una ineficiencia del gobierno y una falta de confianza que genera su falta de gobernabilidad. Dice Giacomini que todo este anuncio es para conseguir que le preste plata al fondo. Yo quiero decir una última cosa. Hay una cosa que se me parece que se les escapó a todos. Villarruel es la única funcionaria que no aplaudió. No aplaudió nada. Mientras todos los demás aplaudían. Es verdad. ¿Puedo decir algo? Señor Guillermo, voy con Moreno y después volvemos. Dale. Moreno, bienvenido. A ver si lo puedes explicar económicamente qué sentido tiene esto que anunció Milei. Bueno, para los legos, ¿no? Van a ser varias intervenciones. Pero, primero, seguramente estudió economía, pero no aprendió. Nosotros dijimos que la economía buen punto, es una disciplina muy fácil de estudiar, muy difícil de aplicar. Y acá viene una disquisición un poquito más seria. ¿Qué te da conocimiento? ¿Si la teoría o la práctica? Viste que el Papa dice, si tenés que elegir entre la teoría y la práctica, elegí infinitamente la Hoy práctica. hablaste de eso en la radio, te escuché. Por eso, entonces, el problema de Milei es que no tiene práctica económica. Estos son los cursos introductorios que se dan a todo estudiante de economía. Lo que él expresó ahí es un Milei auténtico, ese discurso es de él, Sí. corregido quizás por alguno de marketing para alguna frase, pero la estructura del discurso es de él y está mal. Las causalidades de la economía no las domina. El problema de esto es pensar que si cuestionamos el discurso de Milei, podemos pensar que estamos de acuerdo en que haya déficit fiscal. En la Argentina ese es un error garrafal que haya déficit fiscal. Yo discutí esto en el 2003 con Marcó del Pont. Me la trajo un dirigente empresario de Fuste de aquel momento, Cornide. Estaba en el auge Cornide, me la trajo. Marcó del Pont sostenía que nosotros no estábamos maximizando el crecimiento porque teníamos superávit fiscal. Que la manera de maximizar el crecimiento era con déficit fiscal. Esa tesis se impuso al fin... Pero entonces, ¿qué le criticás Pará. Déjame, porque si no... Dale. Esa tesis del déficit fiscal se impuso al final del gobierno de Cristina, que ahora Cristina se está retractando, o eso creo yo. El tema del superávit fiscal es fundamental. Lo que pasa es que lo podés conseguir por dos vías, o bajando el gasto o aumentando los ingresos. ¿Qué le cuestiono a Milei? Que hoy el aporte no lo tenés que hacer vos, lo tiene que hacer la sociedad rural, que son los únicos que tienen excedente económico como para financiar el honrar la deuda externa. Por lo tanto, si hacemos técnicamente cosas muy sencillas, tenemos superávit fiscal sin lastimar a los jubilados, a los pensionados, a la industria, al comercio. El superávit fiscal en la Argentina lo tiene que poner en el Tesoro Nacional la sociedad rural argentina, que son menos de 1000 familias.
Eso le cuestionó, no el superávit fiscal. ¿Quién lo pone? Por eso todo este debate es muy importante. El peronismo, y esto se lo digo a Milei porque es muy fácil discutir con un ingeniero, un abogado. ¿Por qué no viene acá y discutimos con un economista? El gobierno peronista hizo la década ganada con superávit fiscal. El superávit fiscal en la Argentina es innegociable. El progresismo es el que bastardió el superávit fiscal y nos llevó al déficit y así terminamos. Pero aclaremos, no es esta la forma de conseguir. Pero lógico, tenés que aumentar. Esto es muy importante. Es la sociedad rural, el único sector social en la Argentina que hoy tiene el excedente para tener superávit fiscal sin lastimar al conjunto del pueblo, sin lastimar. Y no es con impuesto inmobiliario, es la ley de arrendamiento, las retenciones, el bono compensador, y ya lo hemos explicado hasta el cansancio. Señora. Sí, un par de cosas que quería compartirle a Guillermo para ver qué piensa, porque ya salieron declaraciones de la mesa de enlace. El campo lo que pide ya está pidiendo devaluación y apertura del cepo. Eso por un lado. Y segundo, ¿cuál es la proyección del presupuesto? Inflación 18%. Proyecta que el IPC de este año cierra en 104,4. Perdóname, 18% para el año que viene. Sí. Proyecta que el IPC de este año cierra en 104,4%, dólar oficial 1.207 a finales de 2025 y 1.019, para no se ríe, y 1.019.9 en 2024. Crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno. Porque vamos despacio porque son datos muy fuertes. No, pero es que él ya lo relativizó. Dijo, es al margen porque él es anarcocapitalista. Entonces dijo, al margen de si las previsiones son o no son, yo las tengo que dar porque me las piden en el mensaje de ya no le dio bola. Él mismo dijo, al margen de lo que pase en la economía, bueno, pero yo me banco. Sí, claro, pero él relativizó eso. Sí, claro. Él relativizó porque no podés hacer un presupuesto sin un contexto macro. Pero él no cree en la macro. Entonces, ¿cuál es el problema de base? Que hoy tuvo que presentar cómo va a financiar lo que él quiere destruir. Claro. Él vino a hacer un topo que va a destruir el Estado. Y hoy tuvo que hacer una presentación de cómo financiar lo que quiere destruir, es imposible. Sí, crecer con lo 5 cual puntos del PBI. La cabeza no le funcionó. Lo que pasó acá, si buscás lo que dijimos en otro canal de la ciudad, dijimos, se va a pelear con todo el mundo. No tiene manera lógica eso es muy importante. Se peleó con todo el mundo. Recién habló a alguien importante, que es Gustavo Idígora, claro, que es de Ciara, la Cámara de Exportadores de Aceite y demás. Y de devaluación. Las dos. Y de cereales. Devaluación y levantamiento de cepo. Por eso, ¿qué significa esos dichos de Idígora? Significa que este esquema que le está planteando Milei a la Argentina, lo hablamos ahí antes de entrar. Y estos muchachos no son el círculo rojo, de ninguna manera son los 6 factores de poder, pero su voz importa y no hay duda que la SECO, la Ciara, que es lo mismo, en realidad cuando hablan están hablando, pero no son factores de poder, ¿eh? No vamos a pensar que estos muchachos son los factores de poder, es la sociedad rural, que son los que le dan la merca a ellos. Claro. También estos muchachos son los hijos de ellos que trabajan ahí, los hijos de la sociedad rural, los muchachos. Está bien, pero la voz es importante. ¿Y qué dicen? Está bien, pero mandan un empleado importante, yo lo valoro, está todo bien, pero no es el círculo rojo. No, pero ¿qué dicen? Eso es lo que bien, no... Entonces, lo que te están diciendo es lo mismo que dijo el sistema financiero, no este sábado, el sábado pasado, en un artículo de opinión en La Nación. Esto no va más. Esto que te está diciendo es, hay que levantar el cepo, tenés que devaluar, estamos de acuerdo con el superávit fiscal, pero como vos acabás de decir las cosas, la Argentina no funciona. Ya se lo dice el sistema financiero, se lo dicen los exportadores, se lo está diciendo la sociedad rural. La realidad es que me parece que este fue un discurso difícil de Milei, como para decir, acá estoy y hay que ver si quiero seguir. Te quiero hacer un reconocimiento de un concepto político. Moreno habló mucho del tema juicio político, incluso muy criticado por muchos sectores por hablar de juicio político. Bueno, ¿cuál es hoy el norte político de Milei que ha hecho que él haga reuniones, charle con diputados y senadores de la oposición, no de su partido, y hoy lo cuentan todos los editorialistas del diario que agarres,
que Milei y su gente dijeron, nosotros necesitamos 1/3 de la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Y porque con 2/3 se hace el juicio político. Lo dicen ellos. O sea, ellos se lo contaron a los periodistas más importantes de la Argentina. Les dijeron, nosotros tenemos un objetivo, el tercio. También, obviamente, el tercio te permite evitar que te insistan con una ley si vos la vetás. Pero no dijeron eso. Dijeron, el objetivo es el tercio, porque con 2/3 te hacen un juicio político. ¿Viste la importancia de este programa? Porque en este programa lo dijimos. No, te lo reconozco porque te criticaron, te dijeron golpista, esto cualquier barbaridad, pero después ahora el gobierno te escucha. No, pero eso es lo importante. Pero fíjate lo interesante si lo hubiésemos traído a la Villarruel. Todo esto ya estaba más claro, porque del juicio político se deriva a Villarruel, que hoy no aplaudió, que hoy estaba... Una vez sí aplaudió. No, cuando habló de las Fuerzas Armadas... Un saludo muy afectuoso. No, cuando habló de las Fuerzas Armadas aplaudió y eso estuvo porque tenía que tener un sistema de defensa. Pero con el esquema fiscal que está proponiendo no hay posibilidad de tener los cuadros de las Fuerzas Armadas en aptitud de combate para conducir a la nación en armas. Entonces Villarruel pagó de paso. Ahora, si la hubiésemos traído, hoy estaba muchísimo más preocupado. Por eso no hay que cesar en la posibilidad. Porque ahí, no con la gente en la calle, con mi amigo Pito, yo lo entiendo, no es con la gente en la calle porque eso no sabemos dónde termina. Es así. Hoy es una operación de superestructura y de cuadro. La política hoy es de la inteligencia porque estamos al borde de la anomia. Hoy hay que volver de casa al trabajo y del trabajo a casa. Lo que hay que hacer es quedarle trabajo y casa. Hay que decir que el único acuerdo que hizo Milei hasta ahora con la oposición fue esta semana para evitar que le voltearan el veto de los jubilados. Se le reventó, sobreactuó tanto y fue tan obvio lo que había pasado con los diputados radicales que al día siguiente se le detonó todo en el Senado, ¿no? Hay que atender que estos acuerdos son mirame y no me toques, eso no existe. Con esto no hablo por un rato, disculpame un segundito nomás. La importancia del plan de gobierno que presentó el peronismo también en este canal, en este programa. Sin plan de gobierno no hay juicio político. Sin plan de gobierno y el peronismo organizado no puede haber juicio político. No, pero yo no quiero que haya país. juicio político. Yo quiero que esto mejore. No, bueno, no va a pasar. No, va a ser imposible. No va a pasar. Señora. Sí, yo correría el tema Villarruel porque si no volvemos a una discusión que digamos que me parece que... te pone mal. No, es que a mí, a la democracia le pone mal. Horroriza. La política le tiene que poner límites, yo lo entiendo a Guillermo, pero yo digo, la política tiene que poner, Villarruel no puede estar en ningún análisis inclusivo del peronismo, ¿no? O del campo nacional y popular. Yo quería aportar la esfera política de lo que dijo Milei, ¿no? Porque uno podría hacer un top 5, ponele si querés, ¿no? De esos conceptos. ¿Qué él hace? Como dijo Mariano, el presupuesto se presenta, tiene las perspectivas, las proyecciones serán, no serán. Yo creo que es imposible crecer al 5. No, pero las proyecciones es lo menos importante. Está bien, no importa, pero ponele, están las proyecciones, crecimiento de 5 puntos. No, están porque es obligatorio. Lógico, pero te pone 5 puntos del PBI crecer, no te pone 3, ¿entendés? Pero bueno, no importa. Pero a él lo que le importa, esto es importante lo que señalás, lo de las proyecciones, porque, como dice Moreno, a él no le dio bola a eso. A él lo único que le importa, me parece, es lo que dice Giacomini en un hilo, que si me lo buscás, lo ponemos al aire. Para Giacomini toda esta presentación es para el Fondo Monetario para que le preste plata. No es cierto. ¿Vos decís que no? No, de ninguna manera. Déjeme... Perdón, solamente esto, porque me parece que Milei sí hace una... Como no puede justamente defender la proyección, como no le importa, pero él sí le habla en términos políticos. Para mí, un top 5 posible es, él habla de gestionar, para Milei gestionar es achicar el Estado. Hicimos el mayor ajuste de la historia, podría ser una. 2, la gestión, esto lleva desde la mano que la gestión es el ajuste. 2, el principio inconsistente de que donde hay una necesidad hay un derecho. Esto para mí es central, porque él de esta manera, culturalmente, políticamente, el presidente de la Nación barre pretende barrer, ¿no? Pero digo, él en su discurso barre con la columna vertebral
justamente de los derechos, ¿no? La frase central del peronismo, de la justicia social. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Los derechos no son todos los derechos. Esto también hay que ponerle coto. Tampoco puede decir que toda necesidad va a ser satisfecha por el Estado. Es una mentira. Pablo, es un eslogan. Por eso digo, si somos concretos, es decir, porque él dice una mentira, él dice una mentira que hay que desarmar. Él dice, las necesidades son infinitas. No, mentira. No, pero nadie pretende que haya infinidad de necesidades satisfechas por el Estado. Por eso hablo de una disputa política, cultural, donde él rompe la columna vertebral de la frase central. Pero guarda que si vos también decís que todo derecho tiene que ser satisfecho por el Estado, vos tenés un problema porque el tipo se toma de eso para decir... Pablo, es una consigna. Por eso, no es una consigna solamente. Basado en esa consigna... ¿Puedo terminar? Basado en esa consigna, él construye su relato. Con lo cual, guarda con esas Pero puedo terminar y después... Sí, o sea, termino. No es una consigna, es un concepto estructural de la política peronista, del campo nacional y popular y del Estado presente. ¿Cuál? Donde hay una necesidad y un derecho. Claro, que no habla de toda la... Pero un momento, chicos, déjenme terminar la idea. Bueno, no pasalo quiero rápido debatir. porque no me quiero detener, no quiero discutir esto. Si estamos debatiendo Ganó Milei, ganó Milei. Si estamos debatiendo eso, que ganó Milei. No, al contrario, ganó Milei por ese tipo de consignas. Ganó Milei por esas consignas. La dijo Evita. Ganó Milei por esas consignas. Porque hay que ser más preciso. Es una disputa cultural. Espera, no terminé. Hay que ser más preciso. Sigo. La madre está bien, hay que ser más preciso. Sigo. La madre de todo es el gasto público, ¿no? El top 5. La pobreza es producto del déficit. O sea, él quiere destruir y quiere interpelar con estructuras centrales de la adquisición del derecho. Y entonces dice una frase... Bueno, por eso, porque él está dando una pelea cultural. Entonces dice una frase que para mí es genial. Vos también estás dando una pelea cultural. Yo claro que sí, por eso lo reafirmo. La política le ha robado a los argentinos. Es genial. ¿Por qué? Porque Pablo, sella, solidifica la disputa cultural en la que no tenemos que ceder. A mí me parece que vos le das argumentos a Milei. No, al revés. No, que a mí me parece, comparto un poco con Giacomini, porque él se justificó diciendo que gestionar, y empezó a explicar que él sí está gestionando algo que se está empezando a saber en el mundo, los problemas que está trayendo su gobierno, y me parece, y no quiero dejar pasar. A mí, sinceramente, honestamente, entiendo a la gente que por la mala gestión de Milei recurre a pensar que un juicio político puede ser la solución. Y te voy a decir qué es lo que yo pienso. Me parece que ante tanto desastre y tanta mala gestión, ir en pos de gente que banca el proceso, que de alguna manera lo reivindica o que de alguna manera lo defiende, es caer de Guatemala a Guatepeor. Yo pienso eso, es mi opinión. Está muy bien. ¿Qué querés decir? Lo de Milei hoy, que es un Milei auténtico, yo rescato esta frase de Milei cuando habla de las necesidades infinitas y los recursos finitos. Lo hice ayer en Olavarría, cuando le digo a los compañeros nuestros cómo recuperar los votos de la tercera edad. Milei es el único en campaña que se referenció en Dios. Es un hombre de la creación. Ahora, es un hombre de la creación con un problema muy serio. Piensa que Dios no es perfecto, porque generó al hombre a imágenes y semejanza, con necesidades infinitas y con recursos finitos. Y no hay ninguna manera de machear lo infinito con lo finito. Cuando vos decís esto, son los compañeros de los barrios, empiezan así. El segundo tema es si Dios es la primera persona del singular o la primera persona del plural. Si Dios es yo o Dios es nosotros. Inmediatamente la audiencia te dice Dios es nosotros. De si Dios es nosotros, el bien común es una creación de Dios, que es la relación entre los hombres. Nos crea imágenes y semejanzas y que nos relacionemos. Y no nos vamos a relacionar por el mal, nos relacionamos por el bien. La derivada inmediata del bien común es la justicia social. Porque la justicia social, que es una derivada para la administración terrenal de la creación de Dios, es la que te permite que haya una relación posible entre un hiperrico y un hiperpobre.
Por eso el peronismo es superior a la lucha de clases. En este tema, en ese momento se produce una ovación. Cuando nosotros le damos correctamente el debate a Milei, desde el peronismo y desde la doctrina, no tiene posibilidad de contestar. No es la lucha de clases. La justicia social es un derivado del bien común, que es una creación del Señor. Por lo tanto, Milei está recontra equivocado con una teología equivocada. Déjame decir algo, Agregue. Tiene razón lo que dice Moreno. Cuando Milei dice que la justicia social es una aberración, está tirando tiro para cualquier lado. Sí. Y respecto de la frase que estaba en debate recién, es donde hay una necesidad, nace un derecho. Entonces, después vos tendrás que conseguir los recursos para poder satisfacer esos derechos. Pero donde hay una necesidad, nace un derecho. Y esa es una bandera que nosotros no podemos bajar desde el campo nacional y popular. Totalmente, pero yo digo no podés prometer satisfacer todos los derechos del Te Estado. acabo de decir, o consagrar nace. todos los Pero derechos. discúlpame. O satisfacer tiene todas que las ser quizás necesidades. el porque objetivo. no va a pasar. Tiene que ser el objetivo. Parece que, Ni ningún increíble. derecho, como dice... Pero si él eso, está- eso hay es lógica, otra- Pablo. Eso es una cuestión de lógica. Déjeme, Hay otra porque- frase que dice pará. que- Ni ninguna necesidad, como hoy dijo Milei, que salvo la macroeconomía estable, el imperio del derecho y nada más, eso no, ni tampoco prometer satisfacer todas las necesidades porque... Pero no todas las evidentemente, necesidades ni todos los derechos son iguales. Una Estoy de cosa, acuerdo, es, por una eso cosa digo, es necesitar por eso digo. Por un eso es semáforo en la conceptual. Avenida Libertador y otra cosa es necesitar ¿Sabes que por haya qué? trabajo. ¿Sabes Me cuánto parece que el molesta ese peronismo- discurso? ¿Sabes el cuánto molesta peronismo ese discurso? relaciona- pero déjame Cuando terminar el todo lo que... concepto. Cuando Pero no es- las porque está necesidades mal- básicas no están satisfechas y vos estás prometiendo satisfacer todas las necesidades y ni siquiera podés Pablo, satisfacer pero no es ¿puedo así. decir No algo? es así, no es así, no es Pablo, así. ¿puedo No es decir que- algo? pero no es que Nunca todas fue las así. necesidades... No puedo creer. Digo, todas las necesidades no tienen el mismo estatus, vuelvo a repetir. Y cuando el peronismo habla de esto, creo yo, habla relacionado a el concepto de que si el Estado no existe para Habla de la ayudar al que no puede solo, ¿para qué existe? Y en todas las materias. Porque hasta inclusive de materia de acuerdo. seguridad. Habla de lo que decía Entonces, el Moreno, Estado, de la justicia ¿qué social. qué hace en materia de No seguridad? están hablando de lo mismo. Movilidad social. Perdóname, no Pablo, están ¿puedo Es hablando de lo mismo. exactamente lo mismo. No están hablando de lo Preguntale a él. mismo. Pero además Están la hablando de lo mismo. Preguntale a él. Pablo, No quiero hablar están yo. Pero además la Preguntale a necesidad... él. Dale. A mí me parece que esa frase la dijo Eva Perón en un contexto de... Y explica por qué aparece el peronismo, efectivamente, en el siglo pasado. Porque ella habla luego del orden liberal conservador, cuando empieza a aparecer los derechos y cuando el país empieza a plantearse que los ciudadanos que eran pobres o que, por ejemplo, no eran hijos del matrimonio oficial, como le pasó a ella, merecían tener derechos. Y a mí me parece que esa lucha y ese objetivo nunca debe perder el campo nacional y popular. Que no significa pero- que claramente, o sea, a Nadie costa de discute cualquier cosa eso. vamos a salir a repartir La todo porque ya entraríamos eso en el es. comunismo. Bueno, la discusión no es las necesidades básicas. Esa es una obviedad. Por supuesto, estoy totalmente Pero de ese acuerdo. objetivo no que lo yo debemos digo es que a perder veces nunca. el discurso de que el Estado cubre todo, a Primero, la gente, nadie está a la diciendo gente eso. que el Pero Estado eso no es no una le mala cubre lo interpretación. básico, Pero nadie está le da diciendo bronca. Perdón, No, perdóname. ¿quién dice Vos Es eso? una estás, mala vos estás interpretación. diciendo No, eso, no, nadie lo dice dice eso. ella. No dijo eso. dije eso. No dijo eso. No me tergiverses. No dijo eso. No Yo me sé que no tergiverses. dijo eso. parece No que me es una mala tergiverses. interpretación. Te tomo a veces como representante del progresismo, que lo sos, creo yo. Soy peronista, Este, soy y- peronista. Soy peronista. Soy peronista y me parece que el progresismo es parte del campo nacional y popular. Yo no soy peronista y soy progresista, si querés. Si querés. Estaban hablando de lo Si me mismo para corres. vos, Moreno. Es un concepto de construcción social. Pero- Yo estoy Estamos diciendo... de acuerdo. Estamos viendo Por eso si no hubo un Pero ¿quién exceso dice? en la utilización vamos a de ser eso, nada más, más. Vamos a ser más ácidos. Vamos a ser más buenos. Moreno, vamos a ser más Hay buenos. una consigna que decía, vamos a volver mejores. Y ahora se empieza a instalar otra que es, vamos a mejorar ahora, vamos a ser mejores ahora para volver. Las dos están mal. Pésima. ¿Por qué? Para volver hay que ser bien doctrinario. Es la doctrina peronista, no progresista. Bien doctrinario. Bien doctrinario. Vos sos bien doctrinario. Volvés a hablar de Dios con la teología correcta. Volvés a entender la economía desde el peronismo.
con equilibrio fiscal, con equilibrio del sector externo. Volvés a plantear la década ganada y el peronismo se queda a 30 años. No el progresismo hizo todo este daño. Pero yo estoy de acuerdo en algo. El progresismo quizás no sea el camino, pero ¿sabés qué, Moreno? Tampoco es caer en la otra cara de la víbora bicéfala, que es la derecha. Vamos a dejarlo ahí, Vamos sí, a ver. Dejémoslo ahí, pero no me tergiverses. Lo dejamos ahí, por favor. A ver qué decía Giacomini. Lo leemos, Serna. Este tuit, a ver. Se acaba de explicar que los intereses de deuda determinarán el gasto primario en 2025. Más intereses, más superávit primario se necesita dado unos ingresos y en consecuencia se debe ajustar el gasto primario a la baja. Así, intereses serán el gasto dominante y determinarán. A ver. Todo el gasto primario en salud, justicia, educación, seguridad, defensa, administración del Estado y en todo lo demás. Si aumenta la inflación y sube el dólar, suben los intereses por ser y dólar link, dando unos ingresos determinados. Ergo, deberán caer todos los otros gastos. De esto se puede deducir que el gobierno le tiene miedo al default y por eso sale a asegurar los intereses y hacer este presupuesto. Además, como necesita plata de afuera, deuda, sale a convencer con la solvencia dinámica de la deuda para ver si alguien le pone un mango. Recordar, Cavallo ató el gasto a los ingresos en el 2001 cuando bajó las jubilaciones, menos 13% nominal, y también había sombras sobre la sustentabilidad dinámica de la deuda que terminó en default, ajuste sin fin. A ver, si yo entiendo bien, suben los intereses de la deuda, tiene que caer el gasto público. Ese Twitter está bien, pero no está diciendo con el fondo para que le preste plata, no está diciendo eso. No, pero ¿qué está diciendo? A ver, lo que está diciendo es lo que dijo Milei. Vamos a tener un superávit fiscal primario de una envergadura que me permita pagar los intereses de la deuda, significa equilibrio fiscal. Eso está bien, eso está bien. Lo que tenemos que resolver no es que eso no está bien, es de dónde aumentamos los ingresos. Claro. En la sociedad rural. La única posibilidad de aumentar los ingresos es que los terratenientes de la zona núcleo, de la pampa húmeda, hagan el aporte que tienen que hacer. ¿Esa es la única posibilidad? La droga se termina en Nordelta y el equilibrio fiscal se consigue con la sociedad rural. Esa es la consigna. Bueno, me voy mudando. Déjame dar un dato si querés de color, pero que es interesante, porque yo leí a Giacomini y me acordé, estoy leyendo un libro que se lo súper recomiendo, El arca de Milei, cómo Milei construyó su poder, de Valeria Di Croce, de la editorial Futurock. Es impresionante, pero el dato es que la primera aparición televisiva de Milei fue en 2015 en el programa de Mariano Grondona. Fue Milei y Giacomini, que eran una pareja, un tándem, en ese momento desconocido, pero que ya empezaban. Número 1, Giacomini, ahí, lejos. Claro, bueno, en ese momento sí, en ese momento... No, siempre fue. Sí, bueno, no, pero ahí, en ese tándem ranqueaba Giacomini, tal cual. Ahora, la inflación de la que se indignaban, y escribe Valeria Di Croce, sorprendería a más de uno. Abril arrojaba un IPC del 1,1%, acumulado en lo que iba de 2015 un 4,6% y con una interanual del 15,8%. Digo, para también tener un poquito de historización sobre la indignación. ¿Y cuando nos dicen la época de Moreno, cuando estaba la inflación ahí? Sí. No, este es un recorte. Es un recorte de 2015. Claro que mucho menos, por supuesto. 7% anual, ¿no? Y llegamos nosotros, cuando la baña me la deja en 12.5, la bajamos a 9.6 en el 2006, con todos los muchachitos del INDEC. Anual. Sí, anual. Pero esto Pero es un recorte de la primera aparición, es muy interesante. Está clarísimo.